Nuevo programa de La Rosca. En esta oportunidad vamos a entrevistar al presidente de bloque de Unión por la Patria, Gabriel Marote, auspiciantes, y volvemos con toda la entrevista.
Pizzería Nino. La más amplia variedad de pizzas, empanadas, papas y hamburguesas. Estamos en Avenida Montevideo, entre 12 y 13. Pedidos al 464-5565 y al 221-303-8869. Pizzería Nino. Desde la Subsecretaría de Planificación y Gestión queremos contarte que si tenés pensado construir, ampliar o refaccionar tu propiedad, puedes acercarte a nuestras oficinas de obras particulares y electromecánica. Si sos vecina, vecino o profesional, vas a poder obtener toda la información que necesites. Podés enviarnos un mail a nuestro correo oficial obrasparticulares@berizo.gov.ar o llamar al 464-5067 interno 14. Ante cualquier consulta te esperamos acá en Avenida Montevideo I8, primer piso, de 8 a 14 horas. Bienvenidos a La Rosca por Berizo Televisión y ahora sí le damos la bienvenida una vez más a Gabriel Marote, presidente. Segunda vez, exacto. Fuiste, creo que, el segundo entrevistado de este ciclo de La Rosca por Berizo Televisión. Gracias. No, gracias a vos, Facu, por la invitación y por tenerme presente. Análisis de lo que va el año legislativo, últimas sesiones. ¿Qué balance haces? ¿Cómo ves la situación? Después vamos a ir ahondando también en temas del Consejo que son muy importantes. Pero ¿cómo estás viendo ahora el desarrollo? Me parece que las sesiones, el Consejo Deliberante, lo que venimos llevando adelante, de alguna manera también expresan lo que sucede a nivel país, a nivel regional y a nivel ciudad también, ¿no? Digo, por ahí en algunas cuestiones es necesario que paremos la pelota, que centremos algunas discusiones más en lo que realmente le interesa a la gente y cómo podemos resolver los problemas que tienen hoy nuestros vecinos. Pero también muchas veces es tentador, le digo yo, la discusión más general, más política, más de país, las diferentes posiciones políticas que tenemos, que obviamente existen y que están reflejadas en los bloques que integran el Consejo Deliberante, y me parece que también es un espacio donde esas cosas afloren, así que un poco el reflejo termina siendo ese. Yo creo que sí, se tiene que dar la discusión también política, porque es un ámbito político el legislativo. Pero ¿a ustedes le molesta que le digan que se traslade siempre a lo nacional la discusión? No, a ver, se traslada a lo nacional porque hoy nosotros claramente tenemos un gobierno nacional que está en las antípodas de lo que expresamos nosotros como proyecto político desde Unión por la Patria, peronismo, está claro eso. Con lo cual naturalmente se va a dar. Después, qué sé yo, el bloque de Juntos hoy es, les guste o no, algunos integrantes de ellos, parte del gobierno nacional, otros podrán tener una mirada distinta. Digo, en la dinámica que tiene la política, le digo, hasta antes de ayer había un bloque de concejales, de diputados, de senadores que respondían al PRO, y hoy el PRO está roto entre los que apuntan una alianza con el gobierno del Milei y a los que no. Digo, esto también es así. Entonces, dentro de esa dinámica, es natural que también decante y se refleje en el Consejo Deliberante de Berizo. Eso en lo que tiene que ver con la discusión política de posicionamiento, si se quiere, a nivel nacional. Después están los temas de ciudad que claramente nos deben de unificar para intentar encontrar las soluciones que el vecino de Berizo exige y necesita. ¿Unifican? ¿Se unifican o no? ¿O es muy difícil? Mira, en tanto y en cuanto la intención sea la resolución del tema, yo creo que estás obligado a unificar. Ahora, si lo que te motiva es el esmerilamiento o la tajada mezquina política de un vecino que la está pasando mal, y vos entendés que exponer esa situación, repito, esmerila, o vos le podés sacar una tajada política, me parece que no es sano y que termina siendo un boomerang inclusive. Pero bueno, yo no puedo responder por estrategias que no son propias. La nuestra es clara: tratar desde el Consejo Deliberante y desde lo que nos compete como gestión, resolver esos problemas, que, como siempre digo, muchas veces no están atados a una cuestión de voluntad, sino de recursos. Recursos que permanentemente, en el 2019 esta parte, esta gestión con el intendente Fabián Cagliar de la cabeza, está tratando de encontrar en el índice nacional, provincial y en donde sea, y en eso estamos.
Las últimas sesiones, y esto es una percepción que uno la mira desde afuera, ¿no? Como que están siendo, y vos me corregís o no, si lo interpretás o no, más virulentas, a veces con respuestas, no digo de un sector, porque a vos no solo no te responsabilizo a vos, sino también a otro sector de la oposición, que tienen discusiones que, digo yo, que se van un poco de mambo. Sí, yo coincido con eso. Coincido, y aparte me tengo que hacer cargo también de haber sido de alguna manera en algún punto protagonista de esas cuestiones. Nosotros lo hemos tratado y lo hemos charlado, inclusive después de las sesiones nos quedamos un rato largo analizando la sesión, estudiándola si se quiere y viendo dónde estuvimos flojos, qué hay que trabajar, y uno de los puntos principales era justamente eso. Me parece que, como te decía al principio, somos un reflejo, ¿no? Y ese reflejo también negativamente, le agrego, también se expresa en esa virulencia en la que caemos y he caído en el marco de una discusión que tiene que estar o dándose con sus diferencias, pero desde otro lado. Así que la verdad que también es cierto que hemos trabajado y venimos comprometiéndonos a que esas situaciones no se repitan, porque me parece que inclusive nos alejan aún más de los vecinos de Berisso, ¿no? Y ya hoy, que es un momento donde la política en general está desprestigiada, denostada, disociada de los intereses generales del vecino o vecina de Berisso, del argentino o de la Argentina, le agrego, me parece que nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo de no caer en esta discusión y agresión totalmente innecesaria que no conduce a nada, y ponerle la mayor de los esfuerzos en ver cómo nos podemos poner de acuerdo en sacar a Berisso adelante. Bien, ¿y ese esfuerzo tiene que ver con reuniones o como también la oposición cuestiona cuando ustedes hablan de códigos establecidos o usos y costumbres, ¿no? Que se ha escuchado en el último tiempo muchas veces, o reiteradas ocasiones? ¿Se han sentado todo el cuerpo legislativo como para decir, bueno, bajemos un poco, empecemos a generar consensos o diálogo o mejores Sí, nosotros acuerdos? Esta semana tuvimos una reunión de los 19, un concejal no pudo estar, pero bueno, obviamente más allá de que esté o no esté, estaban todos los espacios políticos, éramos 19 de 20, a eso me refiero, y estuvimos charlando sobre eso. Acá no es una cuestión de reforzar ni códigos ni acuerdos de espalda a la gente, al contrario, lo que estábamos hablando era justamente, digo, y vos sos una persona que durante mucho tiempo ha cubierto las sesiones, y naturalmente, como pasa en todos lados, hay usos y costumbres en función de respetar acuerdos parlamentarios, por ejemplo. Te pongo un ejemplo, y que en el último tiempo hemos visto que por ahí no se pudieron llevar adelante los acuerdos que se daban en el ámbito parlamentario. Bueno, era un tema para discutir y lo discutimos, y me parece que le va a terminar sirviendo al Consejo Deliberante, a los distintos bloques y a los 20 concejales y al vecino de Berisso, para que, bueno, las sesiones que vengan en el futuro tengan un nivel de discusión política, si es el momento de hacerlo, de mayor vuelo y mayor envergadura, y por ahí no caer en la tentación de discutir cuestiones agresivas, personales, que nada tienen que ver con lo que realmente le interesa a la gente. Así que sí, realizamos una reunión para tratar de ponernos un poco más a la altura de este contexto tan difícil para nuestros vecinos. ¿Crees que algunos le quieren encontrar el pelo al huevo, lisa y llanamente, en el Consejo, en esta discusión que se da de la oposición? Puede ser, sí, qué sé yo. La verdad que, digo, eso está en cada uno, ¿viste? El rol que uno ocupa dentro de un espacio político, dentro de un bloque, si bien uno puede discutirlo, puede trabajarlo, puede inclusive en el marco de una estrategia ocupar o no, después está en cada uno. Yo la verdad que me habrás escuchado, yo siempre apelo a que por ahí la discusión política sea más elevada, ¿no? Digo, la base de todo esto es tener un diagnóstico acertado de cómo estamos hoy como sociedad. La sociedad se expresa en términos políticos, ¿no? A través de las elecciones. Como partido nosotros tenemos que hacer el análisis y el diagnóstico de por qué perdimos la nación, de por qué ganamos la provincia, de por qué ganamos y fue reelecto nuestro intendente, y a partir de ahí mejorar y trabajar y corregir para volver a hacer gobierno a nivel nacional, ¿no? Después, lo que cada concejal
en la ciudad de Berisso puede hacer, repito, hay cosas que se nos escapan a nosotros y cada uno tendrá que hacerse cargo de lo que representa o de lo que quiera representar dentro de un bloque o unipersonalmente. Yo solo no me meto. Nosotros, dentro de los 11 concejales que componen nuestro cuerpo, lo discutimos permanentemente, tenemos nuestras discusiones, obviamente, como debe ser, pero me parece que bueno, hay una unidad de criterio general que nos enfoca a hacer un nexo legislativo que acompañe la labor que está llevando adelante el Ejecutivo y fundamentalmente nuestro Intendente. Es eso. ¿Pero está a la altura de las circunstancias la oposición en el Consejo? Es subjetivo. Yo creo que si vos le preguntas a alguno de ellos dirá que sí, y nosotros tendremos alguna mirada con respecto a eso. La verdad que estamos esperando aportes que sirvan a la gestión para mejorar los problemas de la gente. Si eso es así, bienvenido sea. Después cada uno, entiendo, tiene su rol, y el rol de la oposición es ser oposición cuando corresponde y marcar los errores que ellos entiendan estamos cometiendo en términos de gestión o en términos de actividad legislativa, y está bien que lo hagan. Cada uno, repito, eso ya es una decisión de bloque y personal. En algún punto entiendo que me gustaría otra oposición un poco más constructiva, y ellos tendrán por ahí una mirada distinta a la mía, así que me parece que también es el juego de la política, y si no seríamos todo lo mismo, ¿no? Y por eso hay la composición de bloque que tenemos. Te hago un ejemplo claro de lo que fue la rendición de cuentas, sí, ¿no? Que desde un sector cuestionaban la transparencia de la misma rendición, y que ustedes respondieron, en tu caso también, que no hubo un cuestionamiento a la rendición, sino un cuestionamiento político. Sí, esto fue así, fue un dato de la realidad. De hecho, en la última sesión, en el marco de un artículo 80, el concejal Nani lee una parte de una resolución del Tribunal de Cuentas con respecto a la rendición del 2022. Del 2022. Pero lee una parte, no lee todo el dictamen, en donde también están nombrados con cargos el exintendente Nedela, el exsecretario de Obra Pública y otros funcionarios de esa gestión. En términos menores, no estoy hablando acá de nada raro, pero digo, es la intencionalidad que uno tiene y cómo presentan los distintos hechos. ¿Me entendés? Entonces, cuando vos me preguntás si yo estoy de acuerdo, qué sé yo, cuando Nani lee una parte o la parte que le conviene y quiere dejar un manto de duda de la gestión del intendente o de nuestra gestión, y la verdad que no suma, porque él sabe, porque es una persona inteligente, porque es abogado, porque conoce, porque seguramente si leyó esa parte leyó todo, que es menor la cuestión, y que uno tiene también la posibilidad de hacer la devolución y que después el Tribunal de Cuentas termine fallando si esa devolución alcanzó para completar el cuestionamiento que se hace, ¿se entiende? Pero no hay hechos de corrupción. Y lo cierto es que la rendición de cuentas que se presentó en la última, inclusive reconocida por ellos, no tenía por dónde entrarle. Por eso sigo sosteniendo que fue una cuestión estrictamente política el no acompañamiento. Lo comparto, no lo comparto, es relativo, es una estrategia que se da a la oposición y bienvenido sea. Pero no hubo acusaciones o hechos que ellos pudieran marcar más que lo discursivo, que no tiene sustento o argumentación administrativa en la rendición de cuentas, que pudieran marcar como algo tangente de algún error o algún acto de corrupción. Al contrario, no existió. Por eso digo que no siempre se cuenta todo, ¿me entendés? Digo, se cuenta una parte y la parte que me conviene y como me conviene, que fue lo que pasó en la última sesión. Repito, nosotros estamos para otra cosa. Vos fíjate que ni contestamos. Sí, ¿y molesta también que se le marque tanto lo reglamentario a las autoridades del cuerpo, más pero, que nada? Repito, no se cometen ni errores ni atrocidades en términos de lo que marca el reglamento.
Digo, ¿qué es lo que marca el reglamento que no se cumple? Fundamentalmente. Y si eso pasara, están las herramientas para pasar de lo discursivo al hecho real de la denuncia. Sí. Vos me has escuchado a mí decir un montón de veces que yo pongo mi auto y paso a buscar a quien sea, a donde sea, para llevarlo al juzgado, hacer la denuncia correspondiente, si es que están los elementos para hacerla. Porque si no, caemos en una práctica que lamentablemente se ha hecho en el último tiempo muy asidua, que es denunciar mediáticamente y punto. Que es lo que está pasando muchas veces en el Consejo Deliberante. Entonces, sí, hay una denuncia de que se rompe o se infringe lo que marca el reglamento, están los canales formales para hacer las denuncias correspondientes. ¿Se hicieron? No. Se denuncia que la rendición de cuentas no demuestra la realidad de los ejercicios llevados adelante por el Ejecutivo. Bien. ¿Se denuncia? No. Son todas declamaciones al éter, al aire, y que dejan solamente un manto de duda en la sociedad, pero que realmente después, en la práctica, no se sustentan. ¿Y sabes por qué no se sustentan? Porque no existen. Entonces, la disyuntiva nuestra es, ¿entramos a discutir lo que no existe, que es lo que nos plantea la oposición, o seguimos haciendo la nuestra, que es gobernar y tratar de cambiarle la realidad que muchos vecinos tienen y cumplimentar las necesidades que tienen? Y decidimos ir por ahí. ¿Fue una movida política lo de la vecina desde tu punto de vista que llegó al Consejo y que expresó su problemática, ¿no? Una vecina de Villa Progreso? No. Porque te digo, tuve la oportunidad de entrevistarla también y ella no fue manejada por ningún partido político. No. Mirá, lo que hizo la y los vecinos que fueron, lo cierto es que en la sesión anterior habían estado. Previa a esa sesión, nosotros los habíamos recibido en el bloque nuestro. Habíamos acordado una visita, fuimos, estuvimos, te diría casi la totalidad del bloque oficialista estuvo en ese barrio, en esa cuadra, viendo la problemática. Nos comprometimos a volver a los pocos días con representantes del Ejecutivo, llámese el delegado, el subdelegado, el ingeniero hidráulico y otros compañeros del Ejecutivo. Los comprometimos y les explicamos cuáles eran las obras troncales que había que realizar para resolver la problemática, que son muchísimos miles de millones de pesos. Muchísimos años. ¿No? Y proyectos que están construidos, que no son una entelequia, que están escritos, a los cuales hoy hay que encontrarle un financiamiento, claro, porque el gobierno nacional ya determinó que no va a financiar la obra pública, y es un dato de la realidad, no un dato político, o mejor dicho, las dos cosas, ¿no? Es un dato político y un dato de la realidad. Yo no lo invento, lo dice Milei orgullosamente. Entonces, el proyecto para resolver el tema de la inundación de esa zona, no solamente de los 4 o 5 vecinos que fueron de la zona, implica, ya te digo, obras de una envergadura y de un costo que hoy ni el municipio ni la provincia están en condiciones de afrontar. Si a eso le sumás que el gobierno de Javier Milei decide no continuar con la obra pública, bueno, ese es un tema. Pero fuimos y les explicamos cuáles eran las obras, porque sabemos qué es lo que hay que hacer. ¿Se entiende? No es que somos improvisados, porque venimos trabajando en el 2019 en cada una de las problemáticas que tienen los vecinos que viven en lo que yo llamo la frontera del humedal. ¿Está bien? Entonces, en ese borde del humedal donde lamentablemente se han asentado muchas barriadas, hoy tenemos ese problema. Acrecentado, si se quiere, también por una cuestión de cambio climático, en donde hoy estamos teniendo, y los que tenemos más de 50 años sabrán de los que le hablo, una cantidad de caída de agua por lluvia muy virulenta y de mayor, de gran cantidad de milímetros en el corto tiempo. ¿Está bien? Sí. Entonces, nosotros tenemos 100 milímetros de agua caídos en 30, 40, 50 minutos, que no hay manera de que esas zonas bajas
no se inunden. ¿Qué estamos trabajando en lo inmediato? ¿Qué es lo que podemos hacer y a lo que nos comprometimos? A intentar generar una red de desagüe que permita que el agua se vaya más rápido. ¿Está bien? Eso fue lo que pasó en la segunda reunión cuando fuimos con los compañeros que tienen responsabilidad en el territorio, llámese el delegado, subdelegado, y nos comprometimos a limpiar las zanjas de la zona más los canales adyacentes que permiten aliviar toda esa cuestión. Que tampoco es una cuestión de la noche, ¿no? Claro. Tampoco es la solución de la noche a la mañana. ¿Sabes por qué? Porque lo primero que les dijimos a esos vecinos, lamentablemente, fue que la próxima lluvia de esas características se iban a volver a inundar. Porque no hay manera de que si te caen 100 milímetros en 30 minutos no se inunde esa zona. ¿Está claro? Sí. Esto lamentablemente es así. Ahora, nosotros no podemos mentirle a la gente. Y eso fue a las 2 reuniones que fuimos lo que le dijimos a los vecinos. Y obviamente que hay momentos de la charla en donde uno también tiene que escuchar que son vecinos que tienen 10, 15, 20 años viviendo y repetidamente sufren esa situación, ahora acrecentada por estos fenómenos climáticos que estamos teniendo en el último tiempo. ¿Cómo nos los vas a entender? Está claro que los tenés que entender. Ahora, después, repito, el reclamo es genuino, no hay que correr un solo ápice de lo que dijeron los vecinos, porque lo vimos, porque aparte nosotros no es que fuimos cuando estaba seco, fuimos el otro día de la lluvia, yo camino esa zona. La última inundación grande que tuvimos, yo estaba arriba de una camioneta de defensa civil poniendo precintos en los lugares donde teníamos que cortar las calles hasta tanto baje el agua. Y no lo digo como homenaje a hacerlo, y aparte somos parte de la gestión y tenemos que hacerlo, ¿se entiende? Sí. Digo, conozco la situación, como también conocemos la solución. El tema es el financiamiento. Bueno, eso fue lo que fuimos a explicar. Es difícil explicarle a un vecino que se inunde y que pierde por enésima vez sus cosas esta situación, pero bueno, es la que nos toca y ahí estamos. Bien, por último y antes de la pausa, siempre sos protagonista porque sos la voz cantante del oficialismo dentro del Consejo, y ¿es cierto o no que le dijiste, y voy a decir la palabra, soretes a los concejales? No, bajo ningún punto de vista yo jamás utilicé esa palabra. Sí, en el marco de un exabrupto que un poco tiene que ver con hacernos cargo de los errores cometidos, utilicé palabras, porque había un concejal que venía reiteradamente en esa sesión intentando hacer una comparación entre el gobierno municipal nuestro y el de Javier Milei, y ya se había puesto un poco recurrente y cansador en la repetición de querer permanentemente hacer esa comparación, y veníamos de que la noche anterior los diputados radicales de su propio partido le habían aprobado la ley bases en diputados justamente a Milei. Me pareció que era un poco fuera de lugar también, y ya de haberlo escuchado durante 4, 5 horas, 3, 4 veces, no les dije esa palabra, pero les dije que por más esfuerzo que hicieran no nos iban a comparar con, no había manera de compararlos con el gobierno de mierda nacional, y que a ellos el olor les pegaba más cerca porque hacía horas que venían de aprobar la ley base, pero jamás utilicé la palabra que vos decís, que ellos dicen que yo dije. De hecho está la versión taquigráfica donde yo jamás los traté de eso, porque sí cometí el error de utilizar por ahí epítetos que no tendría que haber dicho. El castellano rico siempre digo, y se podría haber dicho esto de otra manera, pero bueno, nada, uno también es humano y tiene su sangre en las venas, y ahí cometí un error y me fui del rol que tengo que tener como concejal. Aclarado el tema, y vamos a una pausa y volvemos con la entrevista de Gabriel Marotti.
Desde la Secretaría de Seguridad te queremos contar que ante una emergencia por robo, accidente o incendio te puedes comunicar con el Centro de Operaciones y Monitoreo. Este espacio cuenta con personal que visualiza las 154 cámaras de seguridad y las 12 lectoras de patentes que monitorean diferentes barrios de la ciudad durante las 24 horas del día. Podés llamar o enviarnos un WhatsApp al 221-656-7873 o te esperamos acá en Avenida Montevideo y esquina 11. Pizzería Nino. La más amplia variedad de pizzas, empanadas, papas y hamburguesas. Estamos en Avenida Montevideo, entre 12 y 13. Pedidos al 464-5565 y al 221-303-8869. Pizzería Nino. Segundo bloque de La Rosca y continuamos hablando con Gabriel Marote, presidente del bloque de Unión por la Patria, PJ Unión por la Patria. Gabriel, cuando ustedes escuchan de la oposición que dicen, pero Milei ahora que habla el oficialismo, ¿qué sienten ustedes? Más que nada en esto que está pasando en el Ejecutivo, ¿no? El recorte de recursos que viene de Nación, pero desde la oposición se escucha, ahora parece que la excusa es Milei para todo. Mirá, lo cierto es que nosotros sabemos que eso tiene un límite. ¿Está bien? Sí. ¿Es un dato de la realidad? Sí, sin es un dudas. dato de la realidad. No se puede discutir. Pero llega un punto que nosotros, de cara al vecino, tiene un límite. Porque primero el vecino se da cuenta solo. Digo, y el margen de apoyo y de tolerancia que pudo haber tenido durante los primeros meses el gobierno de Milei, cada vez se va achicando y va siendo menor. Con lo cual, ya inclusive uno no tiene ni la necesidad de decir, pero Milei, ¿se entiende? Uh-huh. Y después, lo cierto es que a nosotros en el distrito somos oficialismo, nos votaron para gobernar y esa es nuestra responsabilidad. Vamos a ser claros, como hemos sido desde el 2019 a esta parte, y siempre le vamos a decir la verdad al vecino. Si hay algo que el intendente nos pide permanentemente, es que no prometamos lo que no podemos cumplir. ¿Está bien? Ha habido casos donde nosotros, pero esto no es que uno prometió y se fue de boca, sino que teníamos obras en un estado de avance o ya comenzadas y que se ralentizaron o no pudieron continuar por distintas cuestiones de procesos inflacionarios, claro, o directamente decisiones políticas de no continuar financiándolas, y son un dato de la realidad y tenemos que ir a decirle al vecino lo que pasa. Si hay una obra que tenía un estado de avance o estaba en un proceso de licitación y hay una decisión política de no financiarla, uno lo tiene que decir, y es así. Ahora, ¿nos quedamos con eso? No, el intendente, quédate tranquilo que con el gobernador están permanentemente buscando cómo continuar con esas obras. Esta semana fue Vox Populi y después se hizo la comunicación oficial, mantuvimos una reunión con el jefe de gabinete del Ministerio de Hábitat Provincial y distintos funcionarios de otras áreas para ver cómo continuábamos en un plan integral de obras que habían sido frenadas o dejadas de financiar por el gobierno nacional y que son parte de la carpeta de obras que nosotros tenemos para implementar en Berisso. Eso pasó esta semana, con el intendente a la cabeza. Bueno, mirá si no estamos buscando cómo resolver el problema. Inclusive el gobernador mismo con el intendente están buscando financiamiento externo en organismos externos para ver cómo continuamos con esas obras. No nos va a detener la decisión política de Milei, que no compartimos porque somos otra cosa nosotros. ¿Está claro? Está bien, lo votó la gente, tiene esa legitimidad. Nosotros estamos en las antípodas de la mirada que tiene Milei con respecto al rol del Estado y la obra pública. Somos otra cosa. ¿Está claro? Entonces, por eso continuamos en el marco de ver cómo resolvemos esa situación de no financiamiento. Ahora, si me decís que somos una gestión que se queda cruzada de brazos y dice, pero Milei, bueno, bárbaro. Pero no es así. Primero porque no está en nosotros ser así y el intendente no es así.
Es un animal político que labura 7 días, desde las 7 de la mañana hasta vaya a saber qué hora, trabajando permanentemente por la ciudad. Y en ese marco está continuar con nuestro proyecto político. Y como dijo el intendente en campaña, nuestro proyecto político hoy tiene 150 proyectos de obra para Berisso arriba de la mesa. Algunas tenían financiamiento y otras había que ir a buscarla. Bueno, hoy tenemos que ir a buscar el financiamiento de todas, porque el gobierno nacional, las que tenía financiado el gobierno nacional, ya nos dijo que no. Listo, seguiremos trabajando para eso. Bien, y en ese marco, ¿cuánto perjudicó la paralización de recursos de Nación? Y un montón. Millones de pesos mensuales es un montón de plata, un montón. Digo, no solamente los recursos que le cortó la provincia de Buenos Aires, que decantan al municipio de Berisso, pero recuerdo que el intendente hace 3 meses atrás hablaba de un recorte mensual de aproximadamente 70 millones de pesos y estoy seguro que hoy estamos hablando de más de los 100 millones de pesos mensuales y me quedo corto. Digo, pero bueno, digo, es lo que hay, no nos vamos a quedar llorando. Vamos a seguir gestionando. Si hay algo que caracteriza a nuestro intendente y a nuestra gestión, es seguir trabajando permanentemente. El eslogan de nuestro intendente es ese: contra el trabajo no se puede. Seguiremos trabajando. Vos tenés la doble función, ¿no? Además de concejal, estás en Tierra y Vivienda. No sé si ahora colaborando, no sé cómo es tu rol. No, lo cierto es que administrativamente no se pueden, no se puede tener los dos cargos. Yo entonces estoy licenciado como subsecretario de Tierra y soy concejal. Pero la responsabilidad de seguir al frente de la subsecretaría la sigo teniendo más allá de la formalidad. Bien, y en ese ustedes siempre hicieron un diagnóstico, es más, la última vez que estuviste acá también hablaste de la subsecretaría, pero ¿qué obras fundamentales tenían y que se frenaron, por ejemplo? Mirá, nosotros estábamos llevando adelante la urbanización en el barrio de Santa Teresita. El barrio Santa Teresita está compuesto, nosotros le decimos, por la Quinta 1 y la Quinta 2. La obra que más avance tuvo, y que yo invito a los vecinos que la recorran, y vas a ver que hubo un 180 grados, giró parte del barrio, es la Quinta 2, donde hoy tenemos una obra que ha quedado al 65%, más o menos, ¿no? Estamos trabajando, porque lo cierto es que más allá del posicionamiento político, nosotros tenemos la obligación de gestionar, trabajando con la famosa Secretaría de Integración Sociourbana, que ha tenido en el último tiempo un relieve nacional por cuestiones que tenían que ver con las auditorías que se mandaron a hacer, por la responsabilidad que tenía Juan Grabois en su momento. Digo, esas auditorías salieron todas perfectas porque no se encontró un solo peso mal habido en la gestión que llevó adelante Fernanda Miño. Hoy la subsecretaría la tiene a cargo Sebastián Pareja, y nosotros nos toca, más allá de, repito, los posicionamientos políticos, gestionar. Estamos trabajando para ver si tenemos esa continuidad. Comenzamos a trabajar en la puesta en valor de un espacio que está sobre la avenida 60, entre 145 y 148, donde se está construyendo un parque que va a darle un sentido nuevo al barrio de Villanueva, con un espacio para los vecinos donde van a tener distintos espacios de recreación, tanto para mayores como para niños. Obras de mejoramiento en Villargüello, en Santa Cruz. Bueno, hay varios barrios donde teníamos financiamiento y estamos discutiendo cómo continuamos con eso. ¿Crees que Cagliardi está administrando miseria o no? ¿O es muy contundente Cagliardi está administrando una ciudad muy compleja, que inclusive, digo, esto siempre lo charlamos con Fabián, digo, nos asumimos y a los 3 meses teníamos una pandemia. Después de, digo, lo decía el otro día el jefe de gabinete del ministro, ¿no? Digo, Fabián tuvo que sortear distintas pandemias. Tuvimos primero la pandemia que dejó a nivel nacional y a nivel país Macri. Después tuvimos la pandemia, digo, ahora tenemos la pandemia de Milei. Digo, son todas cuestiones la pandemia de Alberto, ¿no?
los errores que se cometieron en nuestro gobierno nacional, en donde hay que dividirlo en la parte pandémica, si se quiere, donde tuvimos que transitar esos casi 2 años, en donde comenzó todo con una incertidumbre generalizada, donde no sabíamos cómo afectar y cómo tratar lo que estaba pasando en otros países, pero que en el corto tiempo llegó a nuestro país con toda la incertidumbre que tuvimos. Yo creo que esa fue la parte más acertada en términos de salud de nuestro gobierno y que se llevó adelante de una manera ejemplar, más allá de cuestiones que obviamente que son fuertemente criticables, no era que eran, sino que son todavía criticables, que son errores que se cometieron. Y después una parte pospandémica donde claramente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional nos condicionó en el marco de poder resolver los problemas inmediatos que tenía la gente con un proceso inflacionario muy difícil, que fue muy difícil de controlar y que claramente repercutió en los bolsillos de los argentinos. Y bueno, eso claramente se vio reflejado en las elecciones, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, en octubre la provincia de Buenos Aires estaba teñida de azul y Axel le sacó 20 puntos de diferencia al segundo y recuperó 16 distritos. Y 25 días después, en el marco del balotaje, el gobierno nacional perdió por 6-7 puntos. Más o menos. Más o menos. Sí. Bueno, se plebiscitó un gobierno nacional y tuvo su resultado, y cuando se plebiscitó el gobierno provincial y en Berisso el gobierno municipal, tuvimos el resultado que tuvimos, con el intendente Fabián Cagliardi siendo reelecto por el 50% de los votos. Decías de las pandemias. Atravesó la pandemia de No, Macri. bueno, te digo... Perdón, no te había interrumpido. No, porque no te respondí la pregunta original que hiciste. El intendente está gestionando una ciudad muy difícil. ¿Bien? Una ciudad muy difícil en términos estructurales. Siempre digo lo mismo, me has escuchado acá y en la radio decirlo un montón de veces, donde el 60% formal de Berisso, que está en condiciones de hacerse cargo del pago de una tasa, solamente el 14% lo paga, y un 40% que es informal, que ni está en condiciones de poder, aún queriendo poder hacer un aporte municipal genuino a la gestión municipal. ¿Se entiende? Sí. Mirá, el sábado pasado tuvimos una reunión en el Club Nueva Vida con vecinos de Los Tala y hablábamos de esto. Esto es como en una pareja, es recíproco, ¿está bien? Para que el municipio pueda exigirle a un vecino pagar la tasa, el vecino tiene que ver que ese pago de esa tasa se devuelve en servicio, claro. ¿No? Si no, ¿desde dónde te exijo? Y el vecino también dice, bueno, che, me falta la lamparita, bueno, bárbaro, tenés la casa declarada, estás al día con la tasa municipal, que es ¿cómo es? El ingreso genuino que tiene el municipio. Y eso hay que equipararlo, no es una cuestión de tirantez, una cuestión de estar presionando a los vecinos, ni judicializándolo, ni nada que se parezca. Es simplemente lograr tener también la espalda y el reconocimiento del vecino de que tenés un intendente que labura destajo 7 días a la semana y que devuelve ese trabajo en obra pública, en servicio. Y ahí yo creo que inclusive es natural que el vecino se sienta en querer ayudar y aportar a su ciudad y pagar la tasa, ¿se entiende? Sí. En eso estamos. Las nuevas realidades dirán que podremos tardar un poco más o un poco menos, la verdad que no lo sé. Estamos gestionando y trabajando todos los días para que los tiempos sean los más cortos posible, en el marco de, como siempre digo, a través de la obra pública, darle la solución que nos reclaman la mayoría, por no decir todos los vecinos, porque todos los vecinos tienen distintas realidades. El que vive en una zona urbana, que por ahí no tiene un problema X, como puede ser en un barrio periférico, pero tiene otras problemáticas y también hay que resolverlas, y en eso estamos. ¿Berisso va a pagar las consecuencias de la aprobación de la ley Bases? Sí, obvio. Berisso, la provincia, el país, los argentinos vamos a pagarla. Es así. Lamentablemente ahora vamos a entrar en estas preguntas que nos llevan a un lugar de incertidumbre, porque la verdad que si vos me preguntas cómo vamos a estar dentro de 3 meses, y si me tengo que guiar por lo que vengo viendo y por lo que se aprobó y a lo que se apunta,
y el panorama es más oscuro todavía del que estamos. Digo, yo me cuesta entender cómo llegamos a este punto. Y ahí es donde empiezo a pensar, decimos, bueno, estamos complicados. ¿En qué sentido? En que como país me parece que en otros años la gente podía tener un posicionamiento político, podía tener una mirada e inclusive una idea con respecto a tal o cual partido o dirigente, pero a mí lo que me preocupa es que cada vez hay una mayor cantidad de argentinos que orgullosamente se reconocen a políticos, ¿está bien? Y eso me preocupa, sí, porque podemos estar de acuerdo o no, y vos ser radical, peronista, comunista, socialista, demócrata, lo que fuera. Pero hoy está en discusión la herramienta, que es la política, y ese es un problema. Y ahí me parece que aparecen personajes como puede ser Milei, ¿está bien? Con un discurso que está lejísimo de lo que hace, porque una cosa es el discurso preelectoral y como presidente que tiene mediáticamente Milei, y otra cosa es lo que se hace. Los actores que ejecutan las acciones de gobierno de Milei son los que ya han estado, pasado, son claro, la casta. Vienen de la época de Caballo. Bueno, lo dijiste vos. Sturzenegger, Caputo, Bullrich, se van repitiendo los nombres y apellidos y el programa de gobierno. Y por otro lado está el presidente vociferando, insultando, agrediendo, haciendo uso de un hartazgo social a través de ese acting, diciendo otra cosa. Me corto un brazo antes de sumar más impuestos y por otro lado restituimos el impuesto a las ganancias y bajamos la alícuota del impuesto a los bienes personales a los más ricos. Peor, acompañó la suba o la quita del impuesto a las ganancias para un sector y ahora como la restituyó, claro. Bueno, por eso. Bueno, entonces, pero ¿me entendés que es como, sí, como el tero? ¿Viste? Grito acá, pero el huevo lo pongo en otro lado. Está pasando eso. ¿Y cómo se hace para recuperar la credibilidad? Estando al lado de la gente, gobernando como lo hizo Axel, como lo hizo Fabián Cagliardi, como lo hizo Mario Secco. Digo, hay que hacer peronismo. Cuando vos haces peronismo, como dirigente, sí, como funcionario, como intendente, como gobernador, como presidente, cuando haces peronismo, no perdés. Bueno, pero el peronismo, porque el peronismo en sí mismo, sí, nace para darle respuestas al pueblo, a la gente, como decía el general, ¿no? Naturalmente interpreta lo que el pueblo quiere y lo ejecuta. Bueno, cuando vos haces eso, ya está. Cuando no lo haces, pasa lo que pasa. ¿Está bien? Sí. Entonces, vos hoy tenés un dirigente, como te dije, a nivel local, como es el intendente, que interpreta lo que necesita el pueblo de Berisso y con sus recursos intenta hacerlo, y lo hace en la medida y la proporción que esos recursos nos lo permiten, y tenés un gobernador que también durante 4 años interpretó lo que necesitaba el pueblo de la provincia y lo ejecutó. ¿Cómo terminaron esas 2 elecciones? Ganaron los 2. Bien, listo. Cuando vos lo que no haces lo que el pueblo quiere, es decir, no interpretás lo que el pueblo necesita, o sos afín a otros intereses y no haces lo que el pueblo te exige, pasa lo que pasa cuando fuimos a plebiscitar nuestro gobierno nacional. Por eso en octubre la provincia era azul y en noviembre, sí, era violeta. Hay que hacer peronismo y se resuelve el problema. ¿Y dónde está el peronismo ahora parado? Organizándose, creando y dándole músculo a un espacio político que tiene por delante 2 grandes tareas, creo yo. Primero, gobernar la provincia de Buenos Aires, que no es menor con este gobierno nacional, y construir una alternativa política que vuelva a enamorar a los argentinos y que cuando esa propuesta llegue al poder, haga lo que el pueblo espera. Gracias, Gabriel, como siempre. Gracias a vos por la invitación.